cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecado. Voces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Estimados hermanos en Cristo, el tema de hoy domingo es el Evangelio, obra social o mensaje de salvación. Desde hace muchos años hemos visto a muchas iglesias cristianas abundar en obras sociales hasta olvidar la labor evangelizadora, hasta olvidar su misión de transmitir al mundo la salvación de Dios en Cristo. Se han convertido en sociedades humanas, filantrópicas, que ayudan en diversas maneras a paliar las necesidades materiales que padecen millones de personas en el mundo. Obviamente, no podemos condenar esa práctica como si fuera algo malo en sí mismo. Hacer el bien a quien lo requiere es correcto. Pero el problema no es el bien material que se hace, sino la misión redentora que se abandona. Es como si un médico se dedica a hacer labores asistenciales en un hospital y se olvida de que su misión fundamental es curar a los enfermos. Es ante esto que afirmamos que el Evangelio no es obra social. El Evangelio es mensaje de salvación. Veamos en primer lugar, ¿por qué decimos que el Evangelio no es obra social? Para entenderlo, es necesario que pensemos en un enfermo. Y, por ejemplo, dado el momento en que nos encontramos, que pensemos en un enfermo por el coronavirus y en el trato que le daría el Evangelio social. Ante un enfermo del coronavirus, el Evangelio social no se preocuparía por las consecuencias letales de la enfermedad. No pensaría en sanar al enfermo, aplicándole el fármaco o el remedio curativo necesario y eficaz, porque o bien no conoce el remedio o porque si lo conoce lo menosprecia. El Evangelio social solo se preocuparía de asear al enfermo, de cambiarle de postura, de ofrecerle la mejor comida y atención humana posible, y, mientras tanto, la enfermedad seguiría avanzando, poco a poco, hasta terminar matando al paciente. El Evangelio social se sentiría bien por el trabajo realizado con el paciente y no vería con frustración o como un fracaso una muerte que no intentó evitar, dado que su labor nunca consistió en impedir la muerte del enfermo.
Para el Evangelio social, lo importante no es curar y evitar la muerte del enfermo, sino solo aliviar su estancia en el hospital hasta que muera. El ser humano está afectado por un virus mortal, que la Biblia llama pecado, que tiene terribles síntomas temporales, como la mentira, la corrupción moral, la violencia, la avaricia, etc. E ineludibles consecuencias eternas, como la condenación y la muerte eterna. Pero el Evangelio social no se preocupa ni se ocupa en dar una solución al pecado, a sus síntomas temporales pecaminosos y a sus consecuencias finales de muerte eterna, para evitar el fatal destino que espera a los que mueren sin salvación. El Evangelio social no habla a las personas del remedio de Dios para el pecado. No les habla del sacrificio de Jesucristo, ni de la fe en Él para perdón de pecados y vida eterna. En definitiva, no habla de salvación, no habla de arrepentimiento, no habla de fe en Cristo. El Evangelio social solo se ocupa de dar de comer a los pobres, de darles ropa, cultura u otras cosas necesarias para mantener o hacer más llevadera la vida terrena. Obviamente, estas personas tendrán una mejora en sus condiciones temporales de vida terrena. Esto en sí mismo no es malo, pero esas personas morirán sin salvación. Morirán habiendo aprendido a leer y escribir. Morirán con sus estómagos llenos y con sus cuerpos cubiertos de ropa, pero sin salvación. Se enfrentarán a la existencia tras la muerte sin aquello que pudo llevarles a estar eternamente junto a Dios en un estado de bienaventuranza. Cruzarán el lindero de la muerte sin esperanza y sin salvación. Es por eso que Jesús está en contra del Evangelio social. Está en contra porque para él la brevedad de la vida es el tiempo para ocuparse de lo más importante que una persona debe hacer en la vida terrena, que es preparar su pasaporte para la eternidad, es decir, prepararse para el encuentro con Dios. En Mateo 16:26, Jesús dijo: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está en contra del Evangelio social porque el disfrute de bienes terrenos, de forma justa o abundante, no evitan la muerte, y tras ella, la comparecencia ante el juicio de Dios, para acometer la existencia eterna que nos corresponda a cada uno, que es estar con Dios o estar sin Dios eternamente. Tras la muerte, la salvación es la existencia con Dios y la condenación es la existencia sin Dios. El cielo es estar con Dios y el infierno es estar sin Dios. Jesús lo explica en Lucas 16, 19 y 22 al 26. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, y murió, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Además, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Según el texto anterior, es antes de la muerte que hay que arreglar las cosas con Dios y prepararse para el encuentro con Él. Por eso Jesús está en contra del Evangelio social, porque lo material y lo terreno de Él
hacen olvidar a quien lo disfruta de lo más importante, que es la comida que trae vida eterna, la cual se encuentra en Jesús, el único Salvador del mundo. En Juan 6, 26 al 27, Jesús les dijo: me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Después de haber visto las razones por las que Jesús no está de acuerdo en que el Evangelio es obra social, veamos en segundo lugar por qué decimos que el Evangelio es mensaje de salvación. El Evangelio bíblico habla de la enfermedad del pecado que padece la humanidad y de las consecuencias de esa enfermedad, de las consecuencias del pecado. Según el apóstol Pablo, en Romanos 3, 22 al 23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo en Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Este mensaje del Evangelio bíblico no es popular, no gusta a la gente. Por eso el Evangelio social lo omite. Pero el Evangelio bíblico habla no solo del pecado y de sus consecuencias, de la enfermedad del pecado y de sus terribles consecuencias, sino que también habla del remedio provisto por Dios para curar la enfermedad del pecado. Dice Mateo 9, 12 al 13, que Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice Jesús en Lucas 19, 10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice Pablo en Romanos 6, 23, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, 5, que Jesús apareció para quitar nuestros pecados. Todos estos textos bíblicos coinciden en una cosa: Dios ha provisto un remedio curativo para la enfermedad mortal que es el pecado. Y este remedio único y eficaz es la persona y la obra de su Hijo Jesucristo. El Evangelio bíblico habla de que el remedio que cura el pecado debe ser tomado por el enfermo para que pueda ser sanado. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y dice Hechos 3:18 al 19, Dios ha cumplido que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El remedio se toma mediante el arrepentimiento, por el que se reconoce la enfermedad del pecado, y mediante la fe, por la que se entiende que por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios perdona la culpa y el castigo que merece el pecado. Un remedio que existe y no se toma no surte efecto alguno en el enfermo. No basta con creer que Jesús existe. No basta con creer que Jesús es el Salvador. Hay que creer en Jesús como nuestro Salvador, como tu Salvador. Tienes que creer en Jesús como tu Salvador, para que su obra tenga un valor curativo para ti
tienes que creer que Jesús es tu Salvador. Tienes que creer que Jesús redime del pecado a los pecadores que acuden a Él. Tienes que tomar el medicamento mediante el arrepentimiento o reconocimiento de tu enfermedad y mediante la fe o toma del sacrificio de Cristo como remedio a tu pecado. Por último, es necesario aclarar algo por si hubiera algún malentendido. El Evangelio bíblico no es contrario a dar ayuda al enfermo antes o después de recibir la medicina que lo cura. Pero alguien dirá, ¿no se ha dicho que Jesús está en contra del Evangelio social? ¿Y que su deseo es que la Iglesia transmita prioritariamente el Evangelio de salvación? Sí, eso hemos dicho. Pero eso no significa que la Iglesia deba ser indiferente a las necesidades sociales o materiales de las personas. El Evangelio de salvación hace obras sociales. Jesús hizo obras sociales u obras de misericordia en muchísimas ocasiones. Sabemos por la Biblia que Jesús se ocupaba de los pobres, dándoles ayuda de forma periódica. Dice Juan 13:29 que cuando Jesús habló a Judas en la última cena, algunos pensaban que le decía que diese algo a los pobres, porque Judas era el encargado de la bolsa del dinero. Así pues, Jesús se ocupaba de las necesidades materiales, humanas, de los pobres, pero lo hacía al tiempo que proclamaba el Evangelio de salvación. En cierta ocasión, una multitud que escuchaba a Jesús no tenía que comer al llegar la hora del almuerzo, y los discípulos preguntaron al Maestro cómo podían remediar aquello. Y el Evangelio nos explica lo que hizo Jesús. En Juan 6:9 al 11, sucedió que un muchacho allí presente tenía 5 panes y 2 pececillos. Y Jesús dijo, haced recostar a la gente, como 5.000 personas eran. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Pero esta obra de misericordia no quedó en un mero prodigio portentoso. Más tarde Jesús aprovechó aquella obra social como fue dar de comer para anunciarles la salvación. En Juan 6, 29 y 35 les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por tanto, Jesús dio de comer materialmente a la gente para hablarles del verdadero alimento que necesita el ser humano, para hablarles de aquella comida que da una vida que trasciende a la terrena. El que cree en Él tiene vida eterna, dice el Evangelio. En otra ocasión, Jesús se presentó ante la gente como la fuente de luz que da la salvación, al quitar las tinieblas del pecado que impiden ver la verdad y la vida que Dios provee en su Hijo Jesucristo. En Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y poco después hizo una obra para demostrar que tenía poder para dar luz, dando la vista física a un ciego. En Juan 9, 6 al 7, dicho esto, untó con el lodo los ojos del ciego
y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue, y se lavó, y regresó viendo. En otra ocasión, Jesús enfatizó la obra regeneradora de la salvación que da vida al muerto espiritual al decir en Juan 11, 25, 43 al 44, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Los apóstoles también hacían obras de misericordia, al tiempo que proclamaban la salvación de Dios en Cristo. En Hechos 3, 2 al 3 y 6 al 8, un hombre cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y más tarde Pedro dijo, en Hechos 3, 18 al 19, Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en Hechos 4, 33 al 35, se dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Es decir, predicaban el Evangelio. Y a continuación añade: no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Así pues, la Iglesia debe hacer obra social al tiempo que cumple su gran misión, que es transmitir el Evangelio de salvación. Volviendo al ejemplo inicial del enfermo por coronavirus, la Iglesia debe aplicar primero al enfermo el remedio que le cura y evitar así su muerte. Debe llevarle a la fe de Cristo el Salvador. Y al mismo tiempo debe proveerle de los medios que necesita mientras supera la enfermedad. Siguiendo con la metáfora sanitaria, proveer una cama de hospital, higiene, comida y atención al enfermo. Y esto, aplicado a la vida real, significa que mientras predica el Evangelio, la Iglesia debe compartir en la medida de sus posibilidades. No olvidemos que siempre la Iglesia es una pequeña minoría con respecto al mundo, y por tanto sus capacidades y su potencial material es muy pequeño. Por tanto, en la medida de sus posibilidades, la Iglesia debe, al tiempo que comparte el Evangelio, proveer ayuda material a las personas, comida, ropa u otra cosa. Pero la obra social no puede ni debe eclipsar o impedir la gran misión de la Iglesia, que es transmitir la salvación. Esa es su principal labor. Y si al tiempo que comunica el remedio de Dios para el pecado del mundo puede contribuir a aliviar las miserias humanas, estupendo. Eso es lo ideal. Estimados hermanos, hemos entendido que la misión fundamental de la Iglesia es comunicar la salvación de Dios en Cristo. Hemos entendido que la Iglesia, formada por todos los creyentes en Cristo, debe comprometerse en transmitir el Evangelio de salvación que libra de la muerte eterna. ¿Lo estamos haciendo?
Que Dios nos ayude a entender cuál es la misión fundamental del Evangelio. Transmitir el Evangelio es hablar de la salvación, comunicar la palabra de Dios, la palabra redentora de Dios, es comunicar un mensaje que salva almas, salva a personas de la enfermedad mortal del pecado, dándoles vida eterna en Cristo, dándoles perdón de pecados y un lugar con Dios en las moradas eternas. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas. Amén. Fui peregrino errabundo y en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Y en la casa de Dios moraré por siempre y comeré a la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por el Evangelio de salvación que nos has dado y por la misión de comunicarlo al mundo. Ayúdanos, Señor, a entender que lo más importante que como creyentes, como hijos tuyos, como pueblo, lo más importante que tenemos que hacer es comunicar la obra redentora de Cristo, el remedio a la enfermedad incurable del pecado. Ayúdanos, Señor, a hablar a las personas del pecado, de sus consecuencias, de la salvación de Dios por Cristo, de la fe en Él. Ayúdanos, Señor, a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo en estas cosas. Y también, Señor, danos la gracia y los medios para poder, en el momento necesario,
compartir con quien tenga necesidad aquello que pueda suplir sus carencias, aquello que pueda cubrir el hambre, el frío o cualquier otra necesidad. Danos esta gracia, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando en esta situación de enfermedad, de pandemia, protegiendo a los mayores, a los vulnerables, a los sanitarios. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a los que tienen que operarse, como José de Segovia y otros, a los que también están pendientes de otras asistencias sanitarias como María o como Moisés, y a todos tus hijos, Señor, a cada uno en su necesidad, danos de tu gracia. Cuídanos, Señor, protégenos en medio de estos tiempos que nos toca vivir. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.